A través de la historia se han desarrollado una gran variedad de lenguajes musicales que utilizan diferentes formas de construcción y expresión musical. De estos lenguajes, la tonalidad funcional es de suma importancia, ya que está presente en una gran cantidad del repertorio de la música universal occidental y por supuesto del repertorio de la guitarra clásica. Este lenguaje empieza a gestarse durante el Renacimiento, se consolida aún más durante el Barroco y así continúa avanzando a través del clasicismo, el romanticismo y muchas corrientes nacionalistas. Y aún en el siglo XX, cuando muchos compositores empiezan a explorar nuevos lenguajes, los principios de la tonalidad funcional siguen permeando algunas de estas exploraciones. También mucha música de raíz popular tiene sus bases en la tonalidad funcional. Cuando hablamos de la tonalidad funcional, normalmente estamos hablando de un lenguaje que se enmarca entre aproximadamente 1600 y 1900 y tiene varias características muy importantes. Número 1, tiene una nota que se considera la tónica y es el centro de atracción gravitacional de toda la música. Número 2, utiliza principalmente escalas mayores y menores. Número 3, los acordes están construidos por superposición de terceras. Y número 4, y muy importante, cada nota y cada acorde tiene una función muy importante. De ahí el nombre de tonalidad funcional. De todos los acordes de la tonalidad, existen dos que representan de la manera más contundente la esencia de la tonalidad funcional. Y estos son los acordes de tónica y dominante. El acorde de tónica me da una sensación de reposo y el acorde dominante me da una sensación de tensión. Suena así. Claro, es algo súper básico, lo hemos escuchado y lo hemos tocado muchas veces, pero es muy importante tener clara esta relación, porque nos va a ayudar a entender no solamente la tonalidad con su tónica y dominante, sino también algunos procesos un poco más elaborados, como son las tonizaciones y procesos de modulación. Vamos a ver en detalle por qué es que estos acordes nos generan esta sensación de tensión y de reposo. Y en realidad es muy sencillo. Vamos a la pizarra. Si estamos en Do mayor, seguramente ya sabemos que el acorde formado sobre el primer grado se llama la tónica y el acorde formado sobre el quinto grado se llama la dominante. Si vemos de cerca estos acordes, vamos a ver que el acorde de tónica está formado con las notas estables 1, 3 y 5. De ahí que tengamos esta sensación de reposo y estabilidad. Por otro lado, el acorde de dominante está formado con las notas 5, 7 y 2. De estas notas, la más importante es el séptimo grado o sensible. Esta nota Si, que es la tercera del acorde dominante, como ustedes saben, tiene una tendencia súper fuerte de resolver hacia la tónica. Por otro lado, el segundo grado ya sabemos que puede resolver al tercero o también al primero. Y nos queda el quinto grado, que es muy especial, porque este quinto grado sabemos que forma parte de las notas estables. Sin embargo, el quinto grado también es la raíz del acorde dominante y tiene una tendencia muy fuerte de caer una quinta y resolver, en este caso, al Do. Es muy común que al acorde dominante se le agregue una séptima, convirtiéndolo en el acorde séptima de dominante. Y si ustedes ven, este Fa que agregué no es más que el cuarto grado. Este cuarto grado es otra nota muy tensa que se encuentra a medio tono de la tercera de la escala. Y lo que quiere hacer es resolver ahí. Si vemos estas dos notas tensas por aparte, vamos a darnos cuenta que se forma un intervalo de tritono. Y este intervalo es la esencia del acorde dominante porque, como acabamos de ver, quiere resolver a la tónica. Vamos a escuchar estos acordes. El acorde de tónica de Do mayor suena así. Dominante y tónica. Voy a tocar dominante sin séptima. Y ahora dominante con séptima. Las
notas más importantes son el si y el fa. 7, 1, 4, 3. Quiero enseñarles un breve ejercicio del compositor Fernando Sor. Es de sus lecciones progresivas Opus 31 y esta es la lección número 1, que está basada casi exclusivamente en un intercambio de tónica y dominante. Antes de esto les agradezco por su tiempo y por favor consideren suscribirse si encuentran valor en este contenido. Aquí vemos como el ejercicio comienza con un acorde de Do mayor formado por las notas Do, Mi, Sol, Si. Inmediatamente pasamos al acorde dominante Sol, Si, Re, Fa. Y de hecho podemos ver el Fa en el bajo, que es esta cuarta nota de la escala que quiere resolver hacia el tercer grado. Regresamos otra vez a la tónica, pasamos a la dominante y así seguimos alternando tónica, dominante, tónica, dominante. Este sol que está acá es la anacruza para el acorde de tónica, otra vez dos compases de dominante, y aquí es la única variación que tenemos un compás de tónica y por única vez aparece un acorde de subdominante, que en este caso es un segundo grado en primera inversión, acorde de dominante, y concluimos con acorde de tónica. En la segunda parte continuamos con un intercambio de tónicas y dominantes, pero ahora duran un compás cada uno. Aquí la dominante al final de esta frase dura otra vez dos compases y volvemos a repetir la segunda parte del primer periodo, esto que está aquí, donde cada acorde duraba dos compases y volvemos a encontrar el acorde de subdominante hacia el final para hacer una cadencia 2, 5, 1. Voy a tocarlo para que puedan escuchar este intercambio de acordes, sin repeticiones. Ahora a practicar tónica y dominante en todos los tonos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.